Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. A ver los de atrás de misa, que están. Buenas tardes también a los de detrás. Es que se me hace muy incómodo veros tan lejos. Se me hace... ¿Os tendrían que poner otra pantalla por aquí? Sí. Bueno, ¿oís bien también cuando hablo? Vale. Bueno, el lunes pasado nos quedamos viendo esa maravillosa historia que son las yemas de los árboles, de cómo encierran dentro de las yemas las hojas, que es como una miniatura, y que os contaba además que esa manera de plegar las hojas dentro de las yemas da también origen en parte al origami, a la técnica japonesa de plegado de las hojas, ¿no? Esa manera que teníamos siempre de pequeños de plegar el papel para hacer un barco, para hacer un sombrero, para hacer una rana. Aquí hemos tenido un gran especialista en el plegado de papel, que era Unamuno, que era don Miguel, que generaba figuras absolutamente extraordinarias, aparte de tener también muy buena mano con el dibujo, la verdad. Era una persona muy hábil en distintos sentidos. Pero a mayores os contaba que también dentro de la industria aeroespacial, el plegado de las placas solares en los satélites, para que puedan entrar en la cápsula espacial, tienen que estructurarse, tienen que conformarse bajo un modelo de pliegues determinado, es decir, se tienen que plegar con una forma muy concreta para que puedan entrar dentro de un módulo que es así de pequeño. Fijaros que ese cubo gris es el que alberga, pues por un lado, toda la parte tecnológica para poder hacer las conexiones, pero a mayores en la salida de la nave, todo eso está plegado en el interior. Y aquí tenéis una imagen de cómo se pliega uno de ellos, ¿lo veis aquí? Que está, el de arriba a la izquierda, que veis que está plegado, bueno, tiene forma como de ventilador, pero luego se plegaría casi como un abanico y se cerraría por completo. Tenemos distintos árboles, en este caso en Salamanca, aunque no sean propios de la provincia o de la capital, distintos árboles que tienen un plegado parecido. ¿Os recordáis que os he hablado de las palmeras? Que las palmeras se abren así, se pliegan así, exactamente como si fuera un abanico, aunque realmente el abanico, si os dais cuenta, se pliega así. Un abanico se pliega hacia los lados, que es como se pliega realmente esta. Pues después de pasar por las hojas, vamos a pasar a algo tan hermoso como es la floración, las flores. Fijaros, y uno de los descubrimientos más maravillosos que hice a lo largo de la carrera, que os contaba que yo estudié biología, que quizás donde más a gusto me siento es dentro de la botánica, aunque también me gustan mucho las aves. Una flor, fijaros, no es más que una hoja transformada. La hoja de un árbol que se va transformando hasta generar estas estructuras tan llamativas, pero que originalmente son hojas, ¿vale? Lo que pasa es que con el paso de miles de años se terminan transformando en estas hermosuras. Uno de los primeros investigadores que escribe sobre este fenómeno fue Wolfgang Goethe, el filósofo, el poeta alemán, que sacó un libro que se lee muy bien, no penséis que es de los sesudos, se lee muy bien, que se llama La metamorfosis de las plantas, y ahí es donde habla de cómo las flores son hojas transformadas. También Goethe, en aquella época no existía la palabra científico, ni se hablaba del concepto de biólogos, porque no existía. A toda esta gente que estudiaba los fenómenos del campo, en sentido amplio, se les llamaba filósofos de la naturaleza, lo cual no deja de ser también, bueno, un término bastante hermoso. Y Goethe, si lo recordáis, un gran pensador, un gran filósofo, un gran poeta, terminaba escribiendo en el libro de la metamorfosis de las plantas que cuando quería contar la belleza de los procesos naturales que se daban en los entornos que él caminaba, que él investigaba, en ocasiones le faltaban las palabras de la ciencia para expresar todo lo que sentía, entonces tenía que recurrir a la poética, tenía que recurrir al lenguaje de la belleza para poderlo completar, lo cual dice mucho, ¿no?, de cómo es el conocimiento
a día de hoy debería ser también esa mezcla de ciencia con humanismo. Es decir, creo que los dos por independiente se quedan algo cojos. A mí hay una expresión que escribí en una ocasión para un texto de Radio Nacional, que para mí la ciencia es poesía demostrada. Y si no, pensar en ese maravilloso ejemplo que es el arco iris. Por más que nos hablen de la interpretación de la física de la luz, del índice de refracción de la luz para poder contar cómo es un arco iris, no me digáis que no es una belleza poética absoluta el arco iris. Yo cada vez que lo veo, nunca trato de hacer una interpretación científica. Digo, ¿para qué? Si es que con la belleza que tiene, ¿para qué voy a tratar, no? Es como buscarle el truco al mago. La gente que cuando está viendo un gran espectáculo de magia anda ahí tratando de interpretar cómo lo puede haber hecho. No pienses, disfruta de la magia, ¿no? Pues creo que con muchos fenómenos de la naturaleza hay que tener esa percepción, ¿no? De disfrutar de los fenómenos de la magia de la naturaleza. Y sí, en otras ocasiones, por supuesto, ir hacia la parte más científica, ir a la parte de la información. Hablaba un gran físico y uno de los mejores comunicadores de ciencia que ha tenido España, Jorge Wagensberg, que hablaba del gozo intelectual y decía que cuanto más conocimiento teníamos sobre una cosa, más lo podíamos disfrutar. Es decir, cuando vamos a ver una exposición de cuadros de Van Gogh o de cuadros del Hermito o de donde queráis, hay una parte del cuadro que es la belleza que observamos, pero hay otra parte de cómo se pintó ese cuadro, cómo elaboró esos pigmentos, cómo está trabajando la luz, por qué tiene esa textura, por qué lo hizo además aquel día. Toda esa información aporta también disfrute al hecho de contemplar el cuadro. Por eso lo define el conocimiento, lo define Jorge Wagensberg como el gozo intelectual, que eso es lo que estáis practicando aquí. Aquí estáis viniendo a aprender porque os apetece y porque disfrutáis. Aquí no se os obliga. No van a llamar a vuestra casa si no venís, ¿vale? Es decir, venís porque disfrutáis del gozo intelectual. Y yo lo comparto con vosotros encantado. Una de las flores más reconocidas y más hermosas son las flores en este caso, de los almendros. Las flores de los frutales, que son espectaculares. Pertenecen al grupo de las rosáceas, es decir, son rosas que tienen un antecesor común y cumplen el canon de la flor, ¿no? Tienen toda esta parte de los pétalos, que es lo que se va cayendo al cabo del tiempo de floración. Tiene esta parte de los estambres, que es donde está el polen, que es la parte masculina, y luego en el centro está la parte del ovario y la parte del estigma, que es lo que al final va a recibir el polen y se va a convertir en el fruto, se va a convertir en la almendra. Bien, claro, para que esto ocurra, tienen que sucederse varias circunstancias. Aquí tenéis la maravillosa floración de los almendros en cualquier parte de España. Curiosamente, el año pasado, en diciembre, tristemente, en la zona de Valencia, participábamos en un evento de prosa poética y en diciembre ya vimos todos los almendros en flor, lo cual es un adelanto excesivo, ¿no? Pero no quiero entrar ahí, solo quiero hablar de la belleza, no vamos a hablar de nada que sea triste. Bien, lo más alucinante de este proceso de floración es que un almendro puede llegar a tener 20.000 flores. Claro, por eso las vemos tan cuajadas. Si tuviéramos que contar una a una, estoy hablando de una media, estoy generalizando, ¿vale? Habrá algunos que tengan más y algunos que tengan menos. Pero es fantástico que exista tal cantidad de flores, porque eso implica, además, que han de ser visitadas estas flores por miles y miles de insectos, que son los que van a llevar el polen de una flor a otra, para que en ese cruce, se enriquezca el fruto. Al mezclar polen de una planta con la parte femenina de una planta distinta, en este caso de un árbol distinto, lo que está ganando, en este caso la semilla, es en riqueza genética. Es decir, va a tener más probabilidades de enfrentarse a un montón de situaciones diferentes. ¿Bien? Siempre que suena el teléfono así me acuerdo de Gila, es que no puedo remediarlo. Claro, el que tengamos esta floración tan grande implica que necesitamos muchísimos insectos. Si esos insectos no están presentes,
no se produce la floración y desciende y mucho la producción de almendra. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque los colmeneros, por ejemplo, que viajaban desde tierras salmantinas a la zona del Levante, a la zona de Alicante, como la floración estaba siendo tan irregular y llevar las colmenas tan pronto no cuadraba con los tiempos de las propias abejas, ha provocado también que a las alteraciones de floración que tiene el almendro se una el que ya no van tantos colmeneros para allá, con lo cual la fructificación de los almendros es menor, con lo cual la producción de almendra es menor. Fijaros si son importantes todos esos insectos que están polinizando, que están zumbando en el entorno de las flores. Fijaros que cuando hablamos de abejas, el término, la onomatopeya es zumbido, ¿no? El zum. Pero cuando son moscas se llama bordoneo. Cada uno tiene su interpretación del sonido. Bien, pues esta es una de las formas, los insectos, de cruzar el polen, de conseguir que se polinice. Bueno, ahí veríamos la flor por dentro, que es el esquema clásico, y ahí están estas mozas trabajando, ¿vale? Ahí las tenéis en pleno proceso de extracción del néctar. Ellas se llevan el néctar para hacer la miel. El néctar es una sustancia azucarada que está en distintas partes de la flor dependiendo de la planta. Las plantas son muy inteligentes y manipulan de una manera extraordinaria a los insectos y otros animales para que se tengan que buscar la vida y llegar al néctar, porque por el camino lo que están haciendo es manchar, en este caso al insecto, todo su cuerpo de polen, para que ese cuerpo manchado de polen, cuando llega a otra flor, esté depositando el polen en el lugar adecuado. Y aquí esto que veis amarillito, que cuando salgáis al campo, fijaros, suelen ser buenas las abejas, ¿vale? No son demasiado incómodas. ¿Veis este saquito que hay aquí? Esta mancha amarilla. Ese es un hueco que tiene aquí en una de las patas, que lo que se está llevando ahí es un saco de polen. Y ahí es donde va acumulando el polen. Cuando ya llega a un volumen en el que ese hueco está cubierto, marcha, porque si no, no puede volar. Es como si nos cargan a nosotros con un saco de cemento de 50 kilos. Pues hombre, igual un rato andamos, luego ya igual se nos pasan las ganas. Pues a ellas les ocurre lo mismo. Ahí las tenéis en el pleno proceso de polinización, que ellas están, por un lado, también llevándose polen, pero cargando con el néctar, ¿vale? Tenemos otras flores muy singulares que las tenéis ahí. Por cierto, ¿os dais cuenta cuando entra una abeja en la colmena que tiene una puertecita muy pequeña, que es extremadamente pequeña? Lo que provoca esa puerta tan pequeña es que cuando entran se le caigan los sacos de polen en una rejilla que hay debajo. Es decir, que las utilizamos para todas las pobres. O sea, al final es una microganadería, pero le estamos de alguna manera forzando a muchos niveles. Para que os hagáis una idea, cuando tú colocas colmenas en el entorno de una plantación de girasol, el girasol aumenta su producción de pipa, de semilla, en un 30%, por el efecto de las colmenas, pero la colmena, del esfuerzo que hace, pierde un 30% de sus efectivos, de sus integrantes. Es decir, que también los bichos se cansan, para que nos entendamos, ¿vale? Y se agotan. Seguro que muchos identificáis esta flor, de la encina, sí señor. Hay flores. Ese ya no me suena a Gila, ese ya me suena a otra cosa, ese teléfono, pero bueno. Hay flores que no son tan icónicas o tan normativas o tan conocidas como la que hemos visto antes del almendro, sino que son estos racimos, estas candelas, en este caso de la encina. Es muy parecido en el caso del roble. Fijaros que son flores desnudas, cada una de estas bolitas es una flor, ¿vale? Y si la viéramos de cerca, cada una de estas formas es una flor. Aquí no hay pétalos. Aquí no hay pétalos porque su manera de polinizarse es distinta. ¿Cuál os imagináis que puede ser? El viento. Estas dos son estas yo creo que vienen preparadas, estudian las cosas. Estas dos señoras, que no me acuerdo de su nombre. Pilar y Carmen, Pilar y Carmen. Es que
No falla, ¿eh? El próximo día me traen una manzana o algo, ¿no? De traerle algo al profesor. El viento, si tuvieran pétalos, el viento sería una frontera, sería una barrera, porque si tú estás soplando, imaginaros que estamos soplando el polen de estas flores y está teniendo pétalos alrededor, todo ese polen, ¿dónde se queda pegado? En los pétalos. Entonces, ¿qué es lo que ha terminado teniendo en este caso la encina? Termina teniendo una flor desnuda que permite que el polen se esté moviendo constantemente, ¿vale? Por el efecto del viento. La polinización por insectos es bastante frecuente también, ayudando a la polinización en las encinas, pero en menor medida que el viento. Ahora os enseñaré un ejemplo. Y aunque os parezca mentira, eso es la flor femenina de la encina, que es nada. Fijaros que son estas verruguillas que hay aquí, y eso es lo que se va a transformar en la bellota. Ahí las veis en el naciente, en la axila de una hoja, y ahí las veis ya se ha formado el cascabillo, veis que ahí ya se reconoce la primera forma, y empezamos a ver estas gotas acarameladas que le salen. Bien, esas gotas acarameladas es savia que termina saliendo por algunas roturas que hay en este caso en la flor ya en maduración, ya empieza a ser el fruto, pero también la veis, ¿no veis ahí esa gota que tiene la encina? Vale, las abejas también aprovechan estas secreciones que no son mieles como tal, es decir, con ello no van a formar una miel como tal, sino que la llaman mielato, ¿vale? Entonces, la miel de encina realmente viene de estas secreciones azucaradas, de estas gotas que os decía, color ámbar, ¿no? Color ambarino, y es con lo que elaboran esa miel tan oscura, ¿vale? De encina, ¿vale? Entonces, muchas veces ocurre que también, al andar entre unos árboles y otros, va moviendo el polen. A ver si adivináis de quién es esta flor. Es un árbol que conocéis todas y todos, pero vamos. A ver, Pilar y Carmen. Me lo ha dicho ese señor de ahí. Luego le venís. A ver. Podría ser la verde de las encinas. No, vamos a reflexionarlo. Y con que os haga una pregunta, la vais a acertar. ¿Perdona? Es árbol. Es árbol, está muy presente en Salamanca y su fruto tiene pinchos alrededor. El castaño. Me habéis fallado ahí. El castaño, si os dais cuenta, se le está viendo ya esas formaciones en aguja que van a terminar formando esa estructura tan defensiva, porque al final el erizo de un árbol, el erizo de un castaño lo que está haciendo es proteger la castaña, para que no se la coman los animales, los jabalíes, zorros a veces también pueden mordisquearla, es decir, hay ratones a lo bestia, la utilizan, porque si os dais cuenta, la castaña se abre, el erizo se abre cuando la semilla ya está madura, hasta que no está madura no abre. Esa es la manera de protegerlo, porque normalmente salen 3 castañas, si os dais cuenta, 2 que son más grandes y una la del medio que está ahí la pobre angustiada, ¿no? Que no tira para adelante. Es una manera de tratar de conseguir que alguna de las castañas tire para adelante, es decir, saca 2 frutos, malo será que uno de los 2 no tire para adelante. A día de hoy hay tal cantidad de castañas en el monte, porque se recoge muy poco, que los bichos no dan abasto. O sea, ya puede haber piaras de jabalí o de corzo o de ciervo, de lo que haya, que no dan abasto. Cuando se les mete bicho, ¿cuándo es? ¿Cuando ya están en el suelo o cuando están...? Normalmente es cuando están en el suelo. Sí, el agusanado normalmente ocurre en el suelo. Le pasa lo mismo a las nueces. Las nueces, si se tiran más de un par de días en el suelo, se agusanan, se terminan agusanando, sí. ¿Y esta qué flor es? La candela, ¿no? De ahí viene la candelaria. Es una flor hermosa, pero ocurre exactamente igual que la flor de la encina, ¿no? Son estas cintas, ¿no? Tan
tan marcadas que terminan pareciendo gusanos en el suelo. Bien, luego hay flores más singulares, que todas y todos las habéis visto, pero que a veces cuesta identificarlas. ¿De quién creéis que es esta flor? De un chopo. De un chopo. Fijaros que si la viéramos, que desde atrás no la veis, porque desde atrás solo veis un gusano. La de la izquierda son las flores masculinas, que de nuevo son esas cintas que cuelgan, y las de la derecha son las flores femeninas, ¿vale? Las flores femeninas son como un odre, como una vasija, y vais a entender bien, a ver, cuando se abre el fruto del chopo, del álamo, del sauce, lo que vemos es esto, la pelusa, vale, la pelusa no es polen, repetir conmigo, la pelusa no es polen, ¿vale? La pelusa son semillas que, como dice este señor, se llaman vilano porque tienen esa pilosidad que les ayuda a volar. Es como los abuelillos, los dientes de león, que los soplamos y salen volando, pues es una estructura semejante, completamente semejante. Si viéramos una semilla por independiente de uno de estos ejemplares, sería como un punto, ¿vale?, que está unido como a un trocito de seda, ¿vale? Ese hilo de seda, aunque os parezca como muy técnico, normalmente son 9 células vacías, que no tienen nada dentro, que funcionan exactamente como un globo. Se va a dejar llevar por el viento, al ser la parte esta del vilano hueca, es tan liviana que las desplaza, y es cuando se forman estas nevadas, ¿no? Las del sauce se suelen formar en marzo, y las de chopos y álamos ya en mayo, ¿vale? Ahora, ya que estamos aquí, os enseño una cosa. Fijaros, eso es un nido de un jilguero, ¿vale? No sé si saca foto del jilguero, no. Bueno, ahí tenéis un ejemplo de esas nevadas que se producen, que claro, esta semilla no solo se transporta por el viento, también se transporta por el agua porque flota, ¿no? Al producir muchísimas, alguna de ellas sale. En el caso del chopo, también en el caso del álamo y del sauce, se reproduce muy bien por estaquilla. Es decir, tú haces un corte, lo metes en tierra y enseguida termina enraizando. De hecho, si queréis hacer el ejemplo y probar, porque es muy hermoso, coger una rama de un sauce ahora cuando pierdan la hoja, la metéis en agua y al cabo de una semana tenéis toda la ramilla llena de raíces. Unas raíces blancas. Veréis que al principio le va a salir como una pintita blanca, luego a partir de ahí se empieza a abrir y termina formando una maraña tremenda, ¿vale? Que son también parte de todos estos árboles que os decía que sujetan las orillas porque generan una melena muy desarrollada en la zona de la ribera. Ahí veis una nevada que sinceramente, sí es peligrosa. Nosotros hemos tenido, en la finca de la fundación para que trabajo, hemos tenido un conato de incendios simplemente porque una persona apagó un cigarro en el suelo. Hizo de yesca, ¿vale? Empezó a arder y es que arde como si fuera un corro, es decir, que va avanzando y además a una velocidad tremenda. Bueno, os ponía este ejemplo, estoy pasando para donde no es. Os ponía este ejemplo del jilguero. El jilguero si lo localizáis todos, ¿no? Si interpretáis el jilguero. El jilguero tiene una peculiaridad y es que, como todos los pájaros, empiezan haciendo el nido en marzo, en el mes de marzo, ¿vale? En el mes de marzo, a la vez que los pájaros están haciendo el nido, o en este caso el jilguero, los árboles se empiezan a cubrir de hojas, cuando les empiezan a salir. De tal forma que cuando acaba el mes de marzo, empieza el mes de abril, el jilguero ya ha hecho el nido, pero el árbol ya se ha cubierto de hojas, ha cerrado la copa, de tal manera que el nido queda oculto. ¿Bien? Eso ocurre en casi todas las especies, por lo menos de pequeñas aves, que a la vez que se va formando la copa del árbol, se va encubriendo el nido que el pájaro está elaborando, ¿vale? De ahí la importancia de los ciclos. Si esos ciclos se desacompasan, es decir, que el roble saca antes las pelusas, que el sauce saca antes las pelusas, seguramente el jilguero todavía no está en época de reproducción y no se cumplen los tiempos, ¿vale? De ahí todos estos conceptos que se están expresando en temas del clima cambiado,
en el que los desajustes son tan importantes. Pero fijaros si es inteligente el jilguero, eso es como una almohada de algodones, o sea, es muy mullidito. Es decir, este nido tiene que acoger primero los huevos, con lo cual tiene que tener, por un lado, fortaleza, pero por otro lado, confort, es decir, también tiene que tener un aporte de calor a los huevos, aparte de lo que es el pecho de la hembra, que en la época de incubación pierde una parte del plumaje, pero desarrolla muchísimos capilares sanguíneos en esa zona para que llegue más sangre y llegue más calor, ¿vale? Se llama placa incubomotriz. Fijaros qué detallada es la naturaleza para que todo tenga sentido y todo se produzca. Bien, pues en el mes de marzo, cuando construyen el nido, utilizan las pelusas como veis ahí, en este caso el sauce, pero utilizan un montón de raíces. ¿Veis estos colores por aquí más oscurillos, que es como un hilvanado? Esos son raíces de las gramíneas, de las pajas, de las plantas más sencillas. Cuando ven un cepellón, las van cogiendo y con ese cepellón, con esas hiladuras, lo van cosiendo, lo van hilando, de tal manera que terminan formando el nido. Todo eso con el pico y 2 patas, es decir, no hay más herramientas. Vale. Cuando sacan una segunda puesta, que la van a sacar normalmente en el mes de mayo, el sauce ya ha echado la semilla, pero es el momento que os decía antes, que echan la semilla el álamo y el chopo. Entonces, en ese momento, utiliza las pelusas de chopo y de álamo para reforzar y rehacer el nido. Otra vez los tiempos. Es decir, en el primer tiempo de marzo, cuando elabora la primera pollada, saca los primeros huevos, se fija o sabe que ahí está el sauce trabajando y sacando sus semillas, y cuando va a sacar la segunda puesta, sabe que el álamo y el chopo están en ello. Eso es un calibre y una temporalización tremenda, ¿vale? Bien, no lo veis desde atrás, pero bueno, no es importante. A la hora de dispersar las semillas, también, tiene un nombre precioso, se llama diáspora. La forma de dispersar las semillas se llama diáspora. Cuando hablamos de una diáspora de ideas, pues que sepáis que viene de un concepto botánico. La manera de dispersar las semillas, pues de nuevo es por el viento, como lo acabamos de ver. Otras veces es a través de los animales. Lo de los animales es extraordinario porque hay animales que consumen el fruto, pero la semilla, al pasar por el tracto digestivo, no se degrada, no se descompone, sino que la sueltan con los excrementos y está perfecta, y además en este caso abonada, ¿no? Con esos excrementos. Hay otras semillas que también se van a desplazar con la fauna, por ejemplo con los zorros, pero que no va dentro del organismo, no va fuera, perdón, no va dentro del organismo, sino que va fuera, se queda enganchado a los pelos. Pues como nosotros cuando salimos al campo se nos llenan los calcetines de zarigüeyes, que dicen en mi pueblo, que son todas esas semillas que se quedan enganchadas en los calcetines, pues eso no lo hace la planta para fastidiarnos a nosotros y jorobar la lavadora, ¿vale? Lo que lo hace es para poder llevar las semillas a cuanto más distancia mejor, ¿vale? Hay un montón de especies que tienen las semillas especializadas con pinchitos para poderse quedar enganchadas a cualquier pelo de zorro, de jabalí, de tejón, de garduña, de jineta, y moverlo a grandes distancias. Fijaros desde dónde podemos estar llevando nosotros las semillas en cualquier tránsito. Nos vamos a los arribes, andamos por allí pateando, se nos llegan los calcetines y los cordones de semillas, nos venimos para casa y terminan las semillas esas seguramente en algún alcorque de alguna calle de por aquí. Ha recorrido 65 kilómetros, 70, de manera gratuita, es decir, no le ha costado ningún esfuerzo. Esa es una estrategia de las plantas para mover semillas. Hay otras que, como habéis visto, que se distribuyen gracias al agua, la semilla cae al río, el río sigue su curso y aparece la semilla en cualquier parte del cauce, ¿no? Hay semillas que son muy interesantes porque funcionan por gravedad, por ejemplo los coníferas, los pinos, los abetos, la semilla va a ir cayendo, pero va a ir cayendo desde las zonas altas de montaña a las zonas bajas, simplemente por un efecto de la gravedad. Hay otras que tienen semillas rodantes que también ruedan por el efecto de la pendiente. Hay algunas
No sé si os suena el pepino del diablo. No sé si encontraré un vídeo. El pepino del diablo es una planta hipersingular porque lanza sus semillas a presión. Tiene un líquido dentro de, digamos, del fruto. Bueno, nos saltará publicidad. Tengo un montón de ganas de que vengas bien otra vez, así podríamos hablar. Mirad cómo va a saltar. Este fruto está lleno de agua a presión. En el momento en que recibe un golpe de cualquier tipo, sea un bicho que pasa, el viento cuando ya está muy maduro, ¿no veis? Literalmente es propulsión a chorro. O sea, las semillas están en el interior a tal presión que en el momento en el que se rompen, pues salta toda la publicidad por todos los lados, en el que se rompe la... Mirad, ahí lo vais a ver a cámara lenta. En el momento en que se golpea el fruto, se rompe por esa parte y salen todas las semillas disparadas. Las semillas pueden salir a 5 o 6 metros. La intención es separarse cuanto más puedan de la planta madre para no hacerse competencia entre ellas. Con el pepino del diablo, por más que sea muy divertido hacer esto, hay que tener cuidado de que no te salte a los ojos, porque es tóxico, es un poco abrasivo, ¿vale? Pero bueno, lo que quería es que vierais que la naturaleza se busca mil maneras para seguir reproduciendo su descendencia. Esta es una de las semillas que mejor vuela, es la del arce. El arce tiene una semilla con un ala que además funciona como un helicóptero, es decir, va girando y recorre bastantes kilómetros. Ahí las tenéis, en este caso las del fresno. Las del fresno son también semillas aladas, tienen menos distancia de vuelo, pero la manera es exactamente la misma. Las semillas en verde en el pasado se encurtían como si fueran alcaparras. Si alguna vez abrís una alcaparra, cuando compréis alcaparras, la alcaparra es una flor cerrada, el alcaparrón es el fruto. La alcaparra, cuando lo veáis, tiene forma de botón, y de hecho se llama así, botón floral, y si la cogéis con un par de palillitos y abrís el fruto, veréis que, perdón, y abrís esa flor, veréis que es muy parecida a un nenúfar o una flor de loto. Es decir, nos estamos comiendo flores encurtidas. Cuando nos comemos los alcaparrones, lo que nos estamos comiendo son los frutos encurtidos, ¿vale? Son dos cosas distintas. En este caso se encurtían también las semillas frescas verdes, completamente verdes, del fresno. Bueno, el río, como veis, es un gran, como dice mi amigo Joaquín Araujo, es un camino que anda. El río es un gran camino que va moviendo todas las semillas, mueve también la fauna, y es un gran canal, ¿no? Un canal verde de movimiento de vegetación. Ahí tenéis este ejemplo. Y fijaros que, bueno, ¿conocéis cuál es esta flor? En este caso, este fruto. Un tilo. El tilo realmente es esta, cuando está en flor, y lo que nos comemos, lo que tomamos en infusión, es esa estructura, que es la que hemos visto aquí. Esta es una hoja modificada, la parte esta que es como un calzador, ¿vale? Es una hoja modificada que le sirve también para que el fruto vuele y se mueva a distancia. Cuando está en verde y la parte de abajo, en vez de ser redondeada, es la flor, todo eso se tritura y es lo que se deja secar para tomarlo como infusión, ¿vale? Se toman las dos cosas. Normalmente, cuando la infusión es buena, tiene más flor que hoja, porque es la que tiene más propiedades, la hoja tiene menos propiedades, ¿vale? Es como cuando te venden los boletus deshidratados, que muchas veces te venden más pie que sombrero. El que tiene más sabor es el
el sombrero, ¿no? Entonces aquí tenéis esta hermosísima flor tan singular. Aquí podemos intuir, ¿no?, cómo las hojas se van modificando para convertirse en flores. Bueno, y aquí tenéis un dibujo de cómo se dispersan un montón de especies distintas de semillas gracias a las aves. Hay aves que son auténticas porteadoras de semillas. Aquí tenemos algún ejemplo de los mirlos, de los estorninos, de los petirrojos, de las currucas capirotadas, de las palomas torcaces, de los zorzales reales, del estornino pinto. Vamos a ver alguno que otro. El que os contaba el otro día, ¿cuál era este? El arrendajo. Ahí lo veis en plena acción, ¿vale? Que parece mentira que sean capaces de mover 1500 bellotas que os contaba y esconderlas y recordar la mayoría. Es decir, al final queda un grupo relicto que es el que permite, como os comentaba, avanzar el bosque. Y fijaros estas plumas azulonas que tiene. Estas plumas son preciosas, son plumas muy pequeñitas. Estas plumas irían más o menos en este lado, que se llama el álula, que son las que hacen girar el vuelo del pájaro, ¿vale? Es también como un timón. Aquí tenéis al zorzal. El zorzal es un crack. O sea, el zorzal puede mover 20, 30, 40 plantas distintas de semillas. O sea, puede mover un montón de especies distintas, con todo lo que significa. Ahí lo veis que está consumiendo los frutos del acebo y a la vez que los consume los va a estar plantando. Quiero poneros el canto del zorzal, porque me parece uno de los más hermosos. Podéis acceder a esta página, que es una guía de aves de SEO BirdLife. SEO es la Sociedad Española de Ornitología, ¿vale? A ver si le da por cantar o no. Lo tenéis que haber escuchado un montón de veces, porque está por los parques y jardines de Salamanca. El zorzal es un artista cantando, o sea, tiene una variabilidad de canto altísima. Le gusta además, es de los que canta por las mañanas pronto. Yo lo he escuchado alguna vez a las 6 y pico de la mañana y tiene una potencia de canto tremenda. Al zorzal le pasa algo parecido que al mirlo, y es que son especialistas absolutos en mover semillas, en distribuirlas. Y todo ello forma parte de una circunstancia de su anatomía. Lo importante cuando un pájaro va a mover las semillas es que la semilla no se estropee, como es lógico, es decir, que no sufra ningún tipo de desgaste por los jugos gástricos, ¿no? De hecho, hay algunos jugos gástricos que le vienen muy bien porque lo que hacen es romper la capa exterior de la semilla para que germine mejor. Igual que hay alguna que estáis acostumbrados a germinar semillas, sabéis que hay que darles un hervido de agua para despertar la semilla y que germine, y hay otras veces que es todo lo contrario. Hay que meterlas en el frigorífico, en el congelador, para que pasen frío, y esa es una manera también de despertarlo. Son como dos extremos muy distintos. Entonces, en el caso del zorzal, su aparato digestivo, digamos que va a respetar la semilla, y es porque tiene un aparato digestivo, unos intestinos relativamente cortos, con lo cual la semilla pasa poco tiempo en su cuerpo y sale, evidentemente, como os decía, con el excremento, y sale entera. Además, los pájaros, para soltar los excrementos, lo que suelen hacer muchas veces también es esconderse un poco, para evitar que en un momento dado, pues un zorro o una garduña se los pueda comer. Es decir, a la vez que están soltando sus excrementos, están colocando la semilla en un lugar resguardado que va a facilitar muchísimo la germinación, en este caso, de un matorral o de un árbol. De la existencia de todas estas aves depende muchísimo la supervivencia de los bosques. A veces no miramos a las aves más allá que por la belleza o por la sonoridad de su canto, pero se nos olvida la tremenda función que hacen
de repartir las semillas que de otra manera no se estarían moviendo a esas distancias, ¿vale? Hay algunos casos que son desconcertantes. Voy a poner el caso de un lagarto en la zona de Baleares que tiene la costumbre de comer una serie de frutos, ¿vale? No sé si os suena la rubia tintoria, una planta que repta por el suelo y a este lagarto le gusta consumirlos. Bueno, pues hay dos pájaros, uno es el cernícalo, que los tenemos viviendo aquí arriba en la cúpula de la catedral, que hacen los nidos en la parte de la cúpula, y hay varios, además en primavera es maravilloso verlos aquí volar con el celo. Ese pájaro se come estos lagartos, ¿vale? Pero como a veces el tubo digestivo no suele tener habitantes que al pájaro le vayan a sentar bien, ¿qué es lo que hace? Se los trae. Extrae el tubo digestivo, o sea, todo el aparato digestivo y lo deja fuera. Y se come solo el lagarto. Claro, se come solo, digamos, la chicha, para que nos entendamos. Es como cuando evisceramos un pez, ¿no? Cuando evisceramos un calamar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando le saca las tripas, las semillas siguen ahí. Entonces, el cernícalo está moviendo las semillas sin ser consciente. Es decir, está moviendo las semillas porque está moviendo a ese pequeño lagarto que lo ha cazado y lo ha terminado moviendo muchas veces a kilómetros. Fijaros la precisión a veces tan tremenda, ¿no? de la naturaleza. Esto es uno de los descubrimientos hace poco, además de un profesor de aquí de la Universidad de Salamanca, de Valentín Pérez Mellado, que lleva estudiando los lagartos del Hierro y los de Baleares hace bastantes años. Bien. Fijaros qué nido más bonito tiene el zorzal. Yo estoy enamorado de este nido. Por lo pronto, para construir un nido necesitas tres partes. Necesitas una parte exterior que sea un cesto que proteja y sujete toda la estructura, es decir, la que encaja entre las ramas en la horquilla, que yo siempre pienso en lo mismo, cómo colocan el primer palo, porque luego, bueno, ya la cosa va mejorando, ¿no? Pero el primer palo y el segundo tiene que ser, vamos, imagino que habrá un montón de prueba y error hasta que dan con una horquilla que trae una ramilla con forma de Y que encaja y termina asentando, ¿no? Pero todo esto comienza con una ramilla, nada más. Bien, entonces necesitamos esa estructura, ¿vale?, que sujete todo. Necesitamos una parte intermedia que le dé fortaleza. No solo le tiene que dar sujeción, sino que le tiene que dar fortaleza. El nido tiene que ser fuerte porque van a venir vientos, porque van a venir aguas, van a venir lluvias, y todo eso tiene que estar bien agarrado, ¿vale? Y habría una tercera parte, que en este nido no se ve, que es el mullique. Es decir, la zona donde se van a depositar los huevos o donde van a estar los pollos, que tiene que ser muy fino, muy blandito. Ahí lo veíais en el del jilguero, esas pelusas la utilizan más pájaros, ¿vale? El del jilguero, porque si os dais cuenta, la mayor parte de los pollos vienen en carne, o sea, no salen con pluma. Entonces, ese epitelio que tienen, esa piel es muy fina y, digamos, tiene que estar en una zona que no le dañe. Bien, pues en este caso, en el caso del zorzal, el nido lo hace la hembra, exclusivamente. Le puede aportar material el macho, pero quien construye, la ingeniera, es la hembra. Y esa capa intermedia es de barro mezclado con paja y literalmente lo que hace es un tapial, como se hacía antes en los pueblos, ¿vale? Va echando una capa muy fina de barro. Las urracas también tienen una capa de barro dentro del nido, pero es una capa muy vasta, ¿vale? Es como si le estuvieran echando las pellas a golpe de puño, ¿no? Aquí no, aquí son pellas muy finitas, que además la hembra va a ir pasando su pecho como si fuera una llana, como la llana del albañil, y al giro como si fuera un compás, va girando a un lado y va girando al otro, va dejando lisito todo ese nido, y lo deja conformado de esta manera. Cuando es año de sequía, la hembra no mete el barro y lo deja exclusivamente con los palos, para que os fijéis de nuevo en los detalles de la importancia de que todos los fenómenos naturales ocurran en su momento y ocurran como siempre han ocurrido. Entonces, ese año saca menos pollos porque el nido está menos protegido. Pero le ocurre lo mismo cuando hay épocas de carestía de lluvias, que se forman muchísimos menos charcos. Las golondrinas
las comunes, las golondrinas dáuricas y los aviones comunes, que es un tipo de pájaro pequeñito, forman menos nidos y sacan muchísimos menos pollos que en las épocas en las que hay más disponibilidad de agua y por tanto más disponibilidad de barro. Fijaros que hasta hay una economía del barro dentro de las aves. Si queréis ver nidos de aviones en Salamanca, los tenéis en la iglesia de San Juan de Sahagún, ¿vale? Mirando para Simago, o como se llame ahora, que creo que todos tenemos una edad para saber dónde está Simago, ya está. Mirando para Simago o en el Calasanz, en los Escolapios, mirando hacia la comisaría de policía, ¿vale? Ahí en las cornisas veréis unas grandes estructuras, bueno, tienen este tamañico así, más o menos. Las veréis ahí colocadas debajo de los aleros, debajo de las cornisas, porque son pájaros, pero son muy inteligentes. Si tienes aquí un alero y haces aquí el nido, evidentemente el agua no te va a llegar. Están a cubierto. Ahí las veis trabajando. Aquí está este mozo, este es lírico, este es de un lírico estupendo, el mirlo. Ahí lo veis que es en este momento, en estos días, está haciendo esto. Se está alimentando de las semillas de la hiedra. La hiedra tiene una floración muy tardía, que le viene también muy bien a las abejas, porque tienen disponibilidad de néctar y de polen en los últimos meses del año, y ahora también a este le viene muy bien que saquen las semillas, los frutos y las semillas, porque en esta época también van a necesitar integrar mucho alimento, porque es la época en la que empieza a hacer frío, con lo cual tienen que tener protección, ¿no?, con la grasa, así que estos frutos les vienen muy bien. El mirlo tiene un nido parecido al del zorzal, de hecho cuando no le da el zorzal la capa de barro son muy semejantes, y uno de los lugares donde mejor lo esconde es entre las hiedras. Las hojas de hiedra, si le miráis así por debajo, vais a ver como un cestón que normalmente está sujetado por las ramillas de la hiedra y es relativamente fácil de contarlo. Este es el nido que más fácilmente se encuentra en toda Salamanca. Solo hay que educar el ojo. Es decir, yo no fui un niño de pequeño que me diera por ir a nidos en el pueblo, a mí me dio por las plantas, curiosamente. A mí lo de los nidos me ha venido de bastante mayor, y de repente me empezó a interesar y me quedé enamorado de estas formas, de estas estructuras. Si miráis en parques y jardines de Salamanca, ahora que van perdiendo las hojas, lo que vais a ver dentro de toda esa arquitectura del arbusto o del árbol, todas esas ramillas que van saliendo, de repente vais a ver un manchón oscuro. Cuando veáis un manchón oscuro, fijaros. Si es pequeño, si tiene el tamaño de un cáliz de misa, de esta forma, seguramente sea de mirlo. Cuando veáis una bola redonda, completamente redonda, será de urraca, ¿vale? Y si veis un nido chapucero, de 4 palos mal colocados, si son 24 palos mal colocados, bueno, en este caso son más de 200 palos mal colocados, será de torcaz, ¿vale? Si hay menos palos, de paloma torcaz. Si hay menos palos, es de paloma turca, de tórtola turca, ¿vale? Esos nidos de las palomas y de las tórtolas nos parecen una chapuza por el aspecto, pero son nidos muy complicados, porque son nidos en celosía, tienen una trama como muy visible, porque es una acumulación de palos, pero es que en esa acumulación de palos entran 4 huevos, 4 pichones y el parental que está allí metido, y dices, a mí que me digan cómo han hecho esto. Es decir, luego es curioso porque cuando a veces podan los del ayuntamiento y tiran uno de estos nidos, el nido cae entero y aguanta. Es decir, es un entramado, es como una cesta mal hecha. Hay un tipo de punto en cestería que se llama punto de caos, que es ir trabando como Dios te da a entender, ¿vale? Y también funciona, no es estético, pero funciona. Y es lo que hacen ellos. A mí me parece más complicado sujetar los pollos, en este caso los pichones, en un nido de plataforma, que sujetarlo en uno de cuenco, ¿vale? Y fijaros si son productivas las torcaces y las tórtolas, que si no funcionara el nido no sacarían tantos. Y fijaros en un detalle, las palomas torcaces que vemos ahora en Salamanca son las que han venido de las dehesas. De hecho, ellas solo vienen a dormir y durante el día marchan al monte, en este caso a comer las bellotas, o durante el resto del año a comer lo que quieran. Han desplazado a las palomas habituales, que eran las palomas bravías que veíamos en la catedral, en las iglesias, a todas esas las han desplazado. Casi no se ven muchísimo menos, y ha ocurrido en más ciudades. Es decir, las palomas que estamos viendo ahora son rurales que vienen aquí a dormir,
nos utilizan de ciudad dormitorio, pero luego se van a trabajar al campo, ¿vale? Como muchos agricultores que viven en el Alfoz, que vienen a dormir a Salamanca y luego se van al monte, a las tierras a cultivar. Bien, 50. Vale. Esta es un ave que... Voy a ponerme por aquí el teléfono, porque si no me voy a despistar con la hora. Mira, esta es un ave que no la vemos habitualmente, pero que siempre está. Lo que pasa es que son muy desconfiadas, las currucas, en este caso una curruca capirotada. Las currucas, cuando hacen el canto, parece el silbo de los gomeros. ¿Os dais cuenta de los gomeros? Esos que dicen... Cantan exactamente igual. Es decir, parece que están silabeando, que están juntando sílabas con el canto. Son muy fáciles de reconocer. Y ahí la tenéis, esta mueve también muchísimas semillas en Salamanca, y ahí la tenéis encima de un cornejo, que es un árbol que a mí me encanta, porque tiene esas coloraciones rojizas tan hermosas. Hace un nido muy simplón, también esta tiene un nido singular. Este es un nido muy finito, parece un nido de filigrana, con hierbas, con tallos de las hierbas muy finitos, y de hecho cuando coges el nido se ve al trasluz. Es decir, puedes llegar a ver al trasluz que hay detrás. Se cree que ese nido tan sencillo, aparte que es una economía de recursos, ese nido tan sencillo y que se vea el trasluz le permite ver los parásitos, las garrapatas que hay dentro del nido y sacarlas. Porque ella lo que va a ver al trasluz es que hay como manchas oscuras, las va a picar y las va a ir sacando para sanear el nido. No os he traído fotos, no me he dado cuenta, pero tanto las currucas como los zarzales y los mirlos meten muchas veces los nidos muy adentro de los zarzales o de los majuelos porque están protegidos, pero yo he llegado a ver nidos aquí, detrás de Cárnicas Iglesias, en Santa Marta, en la ribera, he llegado a ver nidos de zorzales y de mirlos en los que ellos han cogido las zarzas, las han roto y las han colocado como si fuera una alambrada encima del nido para evitar que entren perros o gatos a comerse los pollos. Se forman una protección tremenda. Lo mismo hacen las urracas. Las urracas hacen una primera vasija de esta forma y luego cierran la cúpula. Pues el cierre de esa cúpula normalmente está llena de ramas espinosas que pueden ser dendrino, de los bruños que decimos aquí, pueden ser de majuelo o de zarza. Entonces terminan acorazando también el nido, ¿vale? Y termino contándoos un poco de dónde vengo y a dónde voy. Me explico. Lo que he podido aprender, yo llevo de oficio unos 30 años, mucho se basa, por supuesto, en la investigación, en los proyectos de investigación, en los trabajos, en los libros, pero hay otra parte tremenda que es de observación en el campo. Yo he aprendido mucho del natural, de pasar mucho tiempo en el campo y de fijarme qué estaba ocurriendo en cada momento del año y luego lo consultaba, es decir, lo contrastaba. Hay veces que estas informaciones sí figuran en los libros y hay otras veces que no, que realmente no te voy a decir que estés descubriendo ahí una gran maravilla, pero sí estás haciendo pequeños descubrimientos, ¿no? Y esta es parte del trabajo que llevamos haciendo, pues el equipo con el que trabajo en la Fundación Tormes, que tenemos esta finca en Almenara de Tormes, ¿vale? Es un centro de educación ambiental en el que van muchos colegios, pero quizás lo que no sabéis... Mirad, lo que no sabéis es que el origen de esa finca es una gravera que se empezó a explotar en los años 60, ¿vale? Ahí la veis, esta es una foto aérea, la parte de abajo a la derecha, esto es el río, ¿bien? Todo esto es el río, ¿vale? Aquí veis la pesquera de un molino que hay aquí a la derecha, y esto es la máquina que separaba los áridos por tamaños, y de hecho aquí veis algunos acopios, ¿no veis esos puntos? Cada punto de esos que veis ahí es la bañera de un camión de 20 toneladas. Sí, claro, se ve muy pequeño porque la foto está sacada a gran altura, pero ese terreno se fue modificando, se fue extrayendo árido, y al estar extrayendo el árido, que forma la brea, que forma todo el material de construcción, que con distintos procesos va a formar el cemento o el hormigón o el ladrillo, los huecos se van a rellenar de agua, y lo que hicimos fue restaurar este paisaje, y 25 años después es esto. ¿Ve? Esa es la misma imagen sacada del mismo... Si os dais cuenta, a la derecha aparece la pesquera también, lo que pasa que
el proyecto de recuperación lo que hicimos sobre todo es plantar, mejorar la vegetación, bueno, mejorarla, colocarla porque no había nada, y también estabilizar mucho los laterales de esas lagunas, que es un humedal completo. La finca son 30 hectáreas y el humedal son unas 10 hectáreas. Es un centro que funciona, como os decía, como centro de educación ambiental, como centro de ecoturismo y como galería de arte, que es con lo que quiero cerrar. Y ese es el antes y el después del sitio. A la izquierda es la explotación funcionando, ¿vale? Y exactamente el mismo sitio es a la derecha donde está ahora el edificio que funciona como albergue y bueno, y toda la zona de huertos que tenéis al lado. Pero bien, lo veis ahí que el sitio es el mismo. Claro, en 25 años en el que has pasado de un solar vacío, en el que no hay nada, a formar un bosque, que es de lo que más orgullosos nos sentimos, ¿no? De poder pasear por un bosque que hemos plantado nosotros, fijaros el tiempo que te da para aprender. Y te da para aprender de árboles, te da para aprender de arbustos, de hierbas, te da para aprender de aves, y todo muy basado en, como os decía, no solo en la investigación, sino también en la observación. Este es un poco el aprendizaje que yo os quería transmitir, en el hecho de que en la observación de la naturaleza hay un disfrute constante, hay un disfrute absoluto por la hermosura, ¿no?, por la estética que tiene el lugar, pero también por todos estos fenómenos, todas estas informaciones que os he ido contando. Os decía el primer día que cuando termináramos estos 3 días, seguramente os habría cambiado la visión que tenéis de los árboles. Ahora los veis como unos seres muchísimo más interesantes, con todas estas circunstancias que os he contado, de cómo se comunican los árboles entre ellos, de cómo se comunican entre las raíces gracias a los hongos, qué parte del árbol es la que está viva y mueve toda la savia, y qué parte del árbol está muerta, pero es el puntal, la columna que sujeta todo el árbol, cómo las copas de los árboles, las ramas, se van distribuyendo y responden casi en exclusiva al reparto de la luz, a cómo llegar a la luz y poder hacer crecer al árbol, cómo esos anillos que os iba enseñando, hay una parte del anillo más clara que es lo que crece a lo ancho del árbol, y el anillo más oscuro es la parte que fortalece el árbol. Pues todo esto lo hemos estado viendo en estas casi 3 décadas, día a día, día a día, día a día. Entonces, lo que hacíamos era que los fenómenos que observábamos y que no éramos capaces de interpretar, pues buscábamos información, es decir, investigábamos. Y hay otros que, evidentemente, si ves a un pájaro que está enterrando una bellota, pues ese es un entendimiento que yo creo que llega a todos, ¿bien? Cuando acabamos de restaurar este paisaje, en 2018, decidimos hacer un aporte humano a este paisaje y lo convertimos en una galería de arte a cielo abierto. Es decir, dentro del bosque colocamos unas cuantas esculturas, unas cuantas obras de arte que hemos seguido el mismo ejemplo en la isla del Soto. Forma parte del mismo proyecto. Es un proyecto que creamos y que en un momento dado nos lo pidió Santa Marta. Allí hemos colocado esculturas. Ahí veis a mi compañera Coral Corona, que está así con los brazos abiertos, arriba a la derecha, con una de sus mariposas. Las mariposas son los insectos más deseados, digamos los insectos más celebrados, ¿no?, porque son una concesión a la fantasía, ¿no?, con esos colores. Hemos colocado grandes girasoles escultóricos en los que hacemos ese homenaje a las abejas. ¿Os acordáis de lo que os contaba del 30% de la producción de la semilla, el 30% de las pérdidas? El proyecto lo apadrinó María José Parejo, que es la directora del Bosque Habitado de Radio 3, un programa de Radio Nacional de España, de Radio Televisión Española, y Manolo García, el músico del Último de la Fila, que ahí está plantando un fresno con nosotros. Y este es el último mural que hemos hecho, está justo en la finca colindante, pero forma parte del mismo proyecto. Si vais a verlo, vais a ver todas las obras juntas. Y esto fue una obra. Ahí veis a Joaco, ¿no veis ahí un chico abajo que está con los brazos abiertos? Apenas se la ve porque es que es muy pequeño, o sea, con respecto al mural es muy pequeño. Está ahí justo en el medio, debajo de esa pájara que realmente es un león. Vale. Desde la fundación se le pidió que hiciera un homenaje a los agricultores, a los labriegos de la zona de la Armuña Chica, en este caso de la zona de Torres Menudas, de Almenara, de todos los pueblos de ese entorno, de Valverdón, y solo se le pidió que hubiera labradores y agua, y a partir de ahí que creara él lo que quisiera. Él trabaja mucho en estos tonos blancos y azules, y para hacer este mural, si os dais cuenta, hay unos charros y unos serranos a los extremos, ¿vale?
y se basó en el bordado tradicional salmantino, tanto en el bordado charro como en el bordado serrano. Es decir, es un mural que es un bordado y es la última obra que se ha creado y que realmente es una invitación a la lluvia, es decir, a que llueva pero de manera mensurada, de manera correcta. De hecho, cuando lo hizo hace año y medio estábamos sufriendo una sequía, ¿no? Y era una manera también de convocarlo. Creo que esto es un buen ejemplo de cómo se puede embellecer el cemento, las naves de la provincia, con un poco de esfuerzo económico, evidentemente, pero que van a aportar y va a crear paisaje. Y creo que esta es también una forma de volver a crear tradición a partir de la tradición. Es decir, hacemos un mural, hacemos un graffiti a partir del bordado serrano, que es lo más tradicional, o bordado charro que tenemos en la provincia. Y con esto, con invitaros a recorrer estos paisajes donde nosotros tanto hemos aprendido, pues agradeceros estos días, que lo he disfrutado mucho con vosotras y con vosotros. Espero que vosotros también y yo creo que nos veremos pronto, ¿vale? Gracias.